Hola, muy buenas. Vamos a hablar un poquito sobre los últimos datos de la infectación del SARS-CoV-2 desde un punto de vista estrictamente estadístico. Ya hemos dicho que no somos epidemiólogos, sino que somos profesores de ecología que estamos acostumbrados a analizar poblaciones. Y como he dicho repetidas veces, esto no es más que un ejemplo de un proceso tipo plaga que estudiamos en la ciencia de la ecología, matemática, y concretamente se han cumplido algunas predicciones que hicimos sobre cuándo iba a ser el pico famoso. Nos equivocamos en 2 días y otra serie de cuestiones, ¿no? Con los primeros vídeos que hablamos del punto de inflexión. Y eso no es porque tengamos una bola mágica, sino porque los virus son exactamente igual que cualquier otro tipo de organismo que infecta una población de manera explosiva y que luego va haciendo que esa infectación sea cada vez más lenta. En este vídeo me planteo, ha pasado bastante tiempo desde el último vídeo, me planteo si realmente los datos oficiales son fiables como para seguir haciendo modelizaciones. Me surgen algunas dudas. Y me surgen algunas dudas precisamente por los comportamientos de los parámetros poblacionales que venimos observando. Concretamente, para referirme a esta idea, nos tenemos que basar en lo que llamamos casos activos. Los casos activos son básicamente las personas que están contagiadas pero no están ingresadas. Por tanto, para calcular dichos casos activos, tendríamos que extraer de los contagiados las altas diarias y las defunciones diarias, si queremos hacer los casos activos diarios. El problema es que casi en ninguna fuente oficial, por lo menos en el Worldometer, cuando vamos a los datos de España, podemos observar que nos da los datos totales y luego nos dice aquí casos totales acumulados, casos diarios de contagios nuevos, casos activos acumulados, muertes acumuladas, nuevas muertes, es decir, nos da nuevos contagios y nuevas muertes, nos da nuevos infectados y nuevos recuperados, diarios por tanto, y nos da una tasa de relación entre recuperados y fallecidos, pero por ningún lado aparecen los casos activos diarios. Así que me he puesto a calcularlos. Y para poder calcularlos, lo único que tenemos que hacer es extraer de los datos oficiales los casos activos de diarios. Y estos casos activos diarios, pues los vamos a calcular con la ecuación que hemos puesto al principio. Contagios diarios menos altas hospitalarias diarias menos fallecimientos diarios. Es decir, los casos activos diarios serían aquellas personas que se han contagiado pero no están en hospitales, ni como recuperados ni como fallecidos. ¿Pueden ser los casos diarios activos negativos? Teóricamente, no. En el momento en que, como ven ustedes en el gráfico, empiezan a partir del día 24 del 4 a aparecer datos de casos activos diarios negativos, podemos inferir que han desaparecido todos los contagios, porque realmente no es así. Es decir, sabemos que no es así, que sigue habiendo personas contagiadas. ¿En una tasa cada vez menor? Sí, pero sigue habiendo personas contagiadas. Entonces aquí nos podríamos plantear, bueno, esto es un artificio matemático que ocurre porque realmente no hay manera de saber cuáles son los contagios reales. Es posible que no haya manera de saber cuáles son los contagios reales, pero indudablemente los casos activos son activos por algo. Son activos porque la persona que se contagia lo informa. Por tanto, aunque no sepamos los contagios asintomáticos, los contagios activos sí deberíamos saberlos. Vuelvo a repetir, puede ser simplemente que al extraer de los contagios diarios esas subidas de funciones o de altas hospitalarias, pues se genera este artefacto matemático porque hay un desfase. Sí, eso puede ser evidente, pero no es factible pensar así. Porque además sabemos que no es así, o sea que realmente hay casos activos.
Y ese artificio matemático sería efecto de asintomáticos o de que no se están pasando los test, pero se está diciendo que se están pasando los test. Quizás no todos, pero se están pasando test. Por tanto, no puede haber casos activos negativos. Pero para avalar esta idea, vamos a ver la tasa interdiaria de contagios. Es decir, si vemos los contagios de un día y los dividimos por el anterior, ya había dicho que esto era un parámetro muy bueno para ver la evolución de la población. Como hemos visto cuando empezó la infectación, había unos altibajos tremendos porque aparecían booms de contagios. Después de la cuarentena esto se ha ido estabilizando. Y yo dije que se iba a acercar lentamente a 1, otra predicción que se ha cumplido. Tampoco era una predicción muy difícil de cumplir, es decir, a medida que se produce la cuarentena, como no hay casos nuevos en la misma velocidad, pues esto se iba a acercar a 1. Pero es que desde el día 45 de la aparición de la enfermedad, o quizá el 50, esto nos ha movido de 1.01. Y eso es altamente extraño. Es decir, debería haber bajado de 1. Es decir, si los contagios van disminuyendo con el tiempo, debería haber bajado de 1. Y no ha bajado de 1. Luego este parámetro, esto es artificialmente uniforme. O sea, debería haber algún tipo de oscilación aquí. Repuntes para arriba, repuntes para abajo del día a día. Es como si no solamente no estuvieran todos los contagiados, sino que además los que están fueran extrañamente uniformes a lo largo del tiempo. Y esto a mí me parece que es una cosa extrañísima. Extrañísima porque no obedece a un comportamiento que podríamos decir natural de la población del virus. Debería haber algún tipo de oscilación, debería haber algún tipo de estadística que nos dé esa uniformidad no sea tan manifiesta, ¿no? Por tanto, tengo serias dudas de que los datos sean oficiales sean correctos. En ese sentido, no tiene mucho sentido seguir modelizando. Pero veamos las posibles explicaciones por las que estos datos no parecen demasiado correctos. Una, insisto, porque no se estén contabilizando bien los contagios. Aún así, deberían aparecer casos activos diarios, no negativos. ¿Por qué no se están contabilizando bien los contagios? Pues puede ser que estén pasando desapercibidos muchos contagios por falta de test. También puede ocurrir que la gente no declare un contagio, lo cual es absurdo. Puede ocurrir también que las tasas de defunción pues no sean las correctas. O puede ocurrir que las recuperaciones hospitalarias estén infladas. Yo no creo que nadie vaya a dar una tasa de defunción más alta de lo que realmente es. Puede ser que las recuperaciones hospitalarias no sean exactas, pero me extraña mucho porque están registrados en los hospitales. Así que volvemos a los contagios. Yo creo que los contagios no se están contabilizando correctamente. Y esto explica que haya casos activos negativos. No debería haberlos. Y los casos activos negativos aparecen tanto si usamos los datos diarios como si usamos los datos acumulados. Lo he repasado bastantes veces y sigue saliendo lo mismo. Pero vamos a sumar desde que aparecieron los casos activos negativos a ver cuánto corresponde eso. Y si calculamos desde el momento en el que ya todos los casos activos son negativos, acumulados, no han pasado 14 días prácticamente, son 34.696 contagios que a mi entender no se han contabilizado, como mínimo. Por tanto, bueno, voy a dejar el vídeo aquí. Yo creo que no tiene mucho sentido seguir modelizando este proceso del SARS-CoV-2 porque realmente no me acabo de fiar mucho de las estadísticas oficiales. Creo que hay errores de bulto en estas estadísticas y creo que tienen que ver sobre todo con los contagios. Aparte otras cuestiones que puedan inferirse de las dificultades que ha salido en el medio de comunicación para contabilizar ciertas defunciones porque no se les ha hecho un test oficial. Esto me lleva a pensar que si realmente hay muchos más contagios
de los que realmente las estadísticas oficiales están registrando. No digo que haya mala fe, simplemente digo que no se están contabilizando. Si realmente hay muchos más contagios de los que realmente están apareciendo en las estadísticas oficiales, el proceso es peligroso. Peligroso porque el repunte está garantizado. Ya habíamos advertido que iba a haber un repunte. Seguramente el repunte está empezando a fraguarse en estos momentos, a unos pocos días de la relajación de la cuarentena. ¿Y por qué alguien, vamos a ponernos de abogado del diablo, por qué alguien alteraría los datos oficiales disminuyendo los contagios? Bueno, porque quizá las consecuencias de no levantar la cuarentena sean tan catastróficas que realmente haya que maquillar lo posible el levantamiento de la cuarentena, por la que se nos viene encima desde el punto de vista de crisis económica, obligue políticamente a levantar dicha cuarentena. Es una explicación, porque otra explicación no se me ocurre. De todas maneras, si a alguien se le ocurre una explicación alternativa para lo que estoy diciendo, no tengo ningún problema en decirme, porque yo no tengo ningún interés político ni ideológico de ningún tipo. Me limito a analizar los datos de la manera más científica posible con mi conocimiento y los medios escasos de los que dispongo. Un saludo y muchas gracias. Hasta otra.